Bien, buenos días. Saludo cordialmente a las personas que están aquí con nosotros presentes y a las que nos ven y escuchan a través del canal de YouTube en streaming, ¿no? Antes de comenzar, quiero agradecer a Rafael Perea, responsable de formación del CITOP, por su amable invitación, y a Sergio Muñoz, director de Building Smart Spain, por haber facilitado mis datos de contacto y hacer posible que hoy esté aquí con ustedes. Asimismo también, sin duda, pues quiero agradecer a Pablo Oromí, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas Santa Cruz de Tenerife, y a doña Norena, ¿no?, por profesora y titular de esta escuela, por su hospitalidad, ¿no?, en esta jornada. Quiero que sepan que para mí es un auténtico privilegio y un honor estar aquí con todos ustedes, participando de esta transformación, apasionante transformación digital que experimenta nuestro sector, ¿no? Y antes de comenzar también quisiera comentarles que lo que expondré es fruto de mi experiencia principalmente en el área de edificación, que es donde más proyectos he desarrollado, ¿no? Ya sin más preámbulos, doy comienzo a mi exposición con una pregunta que da título a mi ponencia, y es metodología BIM en la constructora, opción u obligación. Soy consciente de que esta consulta, esta pregunta, en otras latitudes hace ya mucho tiempo que se planteó y tuvo su respuesta. En mi humilde opinión, creo que en este territorio esta pregunta procede, ¿no? Yo hace mucho tiempo que me la hice y me la respondí, pero soy consciente también de que es posible que aún haya profesionales pues, que no conozcan mucho BIM, y mi intención con la exposición de hoy es aportar mi experiencia y aportar pues, un nuevo criterio a quien quisiera o se vea, ¿no?, en la tesitura de responder esta pregunta, ¿no? Continúo con otra pregunta. ¿Cómo creen que percibe la sociedad en general a nuestro sector de la construcción? ¿Es posible que nos vean como los eternos incumplidores de los plazos? Todas nuestras obras se retrasan. ¿O nos vean como los eternos incumplidores de los presupuestos? Porque todas las obras se encarecen, ¿no? O quizás somos ese sector que no planifica mucho porque al fin y al cabo asfaltamos una carretera hoy y dentro de 6 meses la abrimos otra vez en canal para meter unos servicios que se nos ha quedado atrás, ¿no? Yo quiero preguntar, ¿quién ha comprado un vehículo, ¿no?, un automóvil en los últimos tiempos, ¿no? Yo soy uno, ¿no? Yo hace 2 años compré un coche, me fui a un concesionario, elegí el modelo, lo configuré con el vendedor y cuando finalicé todo el proceso, el señor vendedor me dijo: señor García, en 4 meses tiene usted aquí su vehículo y este es el presupuesto. Perfecto, firmamos los papeles y echó a andar el pedido. Me fui tranquilo. Les aseguro que en ningún momento pensé que a los 4 meses, sin tener noticias, tuviera que regresar otra vez al concesionario a preguntar: oye, ¿y mi coche? Nadie me ha dicho nada, ¿no? No esperaba ni muchísimo menos que me dijese el señor vendedor: uy, señor García, discúlpeme, su coche tiene un retrasillo de 1 mes y medio, pero no se preocupe, váyase tranquilo que yo le aviso, ¿no? Tampoco pensé nunca que a los 5 meses y medio, 4 más 1 y medio, llegase allí y cuando fuese a recoger las llaves me dijese el señor: uy, lo siento, pero su coche tiene un pequeño incremento de presupuesto, un 15%, pero mire, se lo voy a explicar muy rápido y lo va a entender, ¿no? Mire, resulta que cuando estábamos en pleno proceso de montaje de carrocería en la planta, nos llegó el diseñador y el gerente de la firma del modelo de su coche y nos dijo: paren máquina, paren máquina. Estamos viendo el modelo y no nos gusta cómo está quedando el techo y la llegada al maletero. No se preocupe, mire, le hago aquí un pequeño croquis, ¿no? Hágame por favor una muestra de esto. En 1 semana vengo a verla. Mantenga la planta parada. Señor García, imagínese la cantidad de disparate que tuve que montar llamando rápidamente a mis proveedores para bloquear todos los suministros que me venían porque no sabía si todos esos componentes volvería otra vez a poner en el coche o no. A la mitad de la plantilla tuve que mandarle a su casa
con el salario mantenido y los costes, porque claro, entendía yo que se trataba de una suspensión temporal de poca duración, ¿no? Y a otros los puse a barrer la planta, que estaba absolutamente limpia, pero claro, no podía abandonar la planta, no podía dejarla cerrada, ¿no? Esa es la razón por la que su coche pues, ha venido 1 mes y medio de retraso y con un 15% de incremento. ¿Alguien piensa que esta escena puede darse en el sector del automóvil? Seguro que no. Sin embargo, ¿le sorprende a alguien que estas interrupciones, estos cambios de proyectos se produzcan, ¿no?, con mucha frecuencia? Seguro que no. Yo quiero que quede claro, que conste, ¿no?, que en modo alguno quiero limitar la capacidad creativa, por así decir, de los diseñadores y mucho menos impedir que el promotor cambie de opinión a lo largo del proceso. Faltaría más, ¿no? El dinero es suyo y él es el que paga, ¿no? Pero el fondo de la cuestión que quiero que vean es que muy flaco favor le hace a nuestro sector todo este tipo de cambios, de improvisaciones, que cuando tenemos todo un tren en marcha para realizar un determinado recorrido en un tiempo acotado, como le cambies las agujas, ¿no?, o produces un frenazo brusco en el tren y no llegas, o lo descarrilas. Eso es una realidad. En ese sentido, continuando con la búsqueda de todos estos problemas que afectan a nuestro sector, ¿no?, yo pregunto, ¿por qué nuestra industria de la construcción no es tan confiable como la de automóvil, ¿no? Es posible que sea debido al carácter lineal de las fases aisladas carentes de integración. Les he pintado aquí las 4 etapas, digamos, estándares por las que transitan los proyectos en nuestro sector. Comienza con una primera fase que yo he denominado estratégica del promotor, donde localiza un suelo, estudia inversión, en definitiva se lanza a la aventura, ¿no? Posteriormente contrata a los diseñadores, arquitectura e ingeniería, que desarrollan todo un proyecto y con ello consiguen sus licencias urbanísticas, etcétera, etcétera. Posterior al contratista, al constructor, que no ha participado en absoluto de nada del proceso. Le entregan el proyecto y le dice, ofértame esto y ejecútame esto. Y después de toda la construcción, entrega el producto al agente mantenedor o de explotación, ¿no?, que tampoco ha participado absolutamente nada a lo largo de todo este proceso. Claro, por supuesto que se produce trasiego de información en todo este proceso, pero es una información necesaria, sí, pero no es suficiente para que nuestro sector salga de esa consideración de incumplidores de plazo y presupuesto. Y básicamente porque en general existe pues o poca o nula consideración del ciclo de vida, ¿no?, integral del activo, ¿no? En este sentido, está claro que la mejora de nuestra industria viene de la mano de un cambio de paradigma que llevamos ahora mismo. Y está claro que debe estar basado en acciones coordinadas de todos los agentes que participan en el ciclo del ciclo de vida de los activos. ¿Pero qué significa esto de que acciones coordinadas de todos los agentes que participan? Pues básicamente lo que significa, ¿no?, es que, según lo que he leído hasta el momento, la definición que más me convence, ¿no?, es la que he extraído de Building Smart Spain, ¿no?, de la guía BIM para propietarios y gestores de activos, que dice así: todas las personas involucradas en la planificación, diseño, uso, construcción, operación y mantenimiento de la instalación deben comprender completamente los problemas y preocupaciones de todas las demás partes e interactuar estrechamente en todas las fases del proyecto, intercambiando ideas e información. Esa es una de las claves que, en mi opinión, necesita nuestro sector para que la aportación de todos los que participan, ¿no?, enriquezcan más los proyectos y, en definitiva, logremos alcanzar proyectos constructivos de alto valor, confiables, eficientes. Y, en definitiva, esto es la metodología BIM, esa acción colaborativa de todos los que participan, ¿no?, en el proceso de construcción del activo. Como conclusión de este primer bloque temático, pues lo que extraigo es que el sector AECO necesita mejorar su eficiencia y eficacia, eso está claro. La colaboración entre todos los agentes involucrados en el ciclo de vida del activo es condición necesaria
para alcanzar proyectos de alto valor. No solamente los retrasos y los sobrecostes dependen del constructor, ¿no? Y por último, el cambio de paradigma necesario en el sector AECO se sustenta en la aplicación de la metodología BIM. Perfecto. Los que han escuchado toda esta reflexión ahora me pueden preguntar, oye Antonio, pero realmente ¿no? ¿La metodología BIM en la constructora sigue siendo necesaria o no? ¿Y será rentable para mí como constructor? ¿Me embarcaré en una historia, ¿no? de implantar metodología, encareceré mis procesos y, en definitiva, ahuyentaré a mis clientes? Bueno, pues, permítame que le responda con mi propia experiencia. Yo tuve la inmensa suerte de comenzar esta andadura profesional de la mano de dos grandes maestros, Alejandro Navarro y Miguel Gutiérrez, lo conocerán o no, pero buenos profesionales. Y cuando el dueño de la constructora, Alejandro Navarro, me dijo, Antonio, te tienes que encargar de esta obra, que yo no tenía ni idea, ¿no? Me vio preocupado y me dijo, Antonio, tranquilo, no te preocupes. Mira, lo importante en la constructora es el control. Claro, yo que siempre he sido muy obediente, lo miré y digo, claro, Alejandro, el control. Me di media vuelta y me tiré manos a la cabeza y digo, ¿y qué es eso del control? ¿Qué tengo que controlar? ¿Cómo lo hago? Claro, yo ya no podía dar marcha atrás, ni quería tampoco dar marcha atrás, y me daba vergüenza tocarle en la puerta y decirle, Alejandro, ¿cómo controlo? ¿No? Entonces reflexioné y me dije, a ver, Antonio, si tú quieres controlar algo, ¿qué tienes que hacer? Pues básicamente lo que hay que hacer es conocer, ¿no? Y conocer en profundidad y estudiar el proyecto que tienes que hacer. Claro, cuando tú conoces lo que tienes que hacer, lo puedes organizar, puedes decidir entre una metodología u otra, puedes medirlo, valorarlo, con lo cual, adelante, vamos a conocer en profundidad el proyecto. Y entonces hice, pues lo que seguramente muchos de los presentes, muchos de los que nos ven en streaming, habrán hecho o incluso hacen aún. Yo comencé superponiendo todos los planos de planta DWG, desde la cubierta hasta la cimentación, para ver cómo iba creciendo el proyecto, cómo se organizaba, ¿no? Yo complementé después esa información con los planos de secciones y alzados, y ya me iba haciendo una imagen tridimensional en mi cabeza de cómo era el proyecto. Adornaba también todo esto con los planos de instalaciones. Y ya por último me iba al presupuesto e intentaba ver en cada una de las partidas del presupuesto asociadas a ese modelo que yo tenía en mi cabeza. Claro, cuando alcanzaba ya cierta madurez de conocimiento, había cosas que no era posible descifrar. Y entonces me llamaba a la dirección facultativa para solicitarle aclaración. Dos, podríamos decir que eran las tipologías de respuestas que obtenía. Había una de ellas que me decía, Antonio, eso lo vemos en obra. Pues claro, me obligaban a construir toda la obra hasta ese punto justo en el que ya no podía seguir adelante, ¿no? Y no saben ustedes cuánta cantidad de obra tuve que demoler, tuve que rehacer otra vez, porque la solución a ese problema no estaba justo en el momento del bloqueo, había que anticiparse mucho más. Y en otras ocasiones, las respuestas eran, Antonio, déjame que le dé una vuelta, ¿no? Ya la próxima semana te lo digo, ¿no? Y entonces yo me veía como aquel caballero de la planta automovilística haciendo 1000 disparates para que la obra siguiera en marcha, recolocando a la gente donde no había hueco, o sea, un desastre. Y eso me pasaba un proyecto y otro, y un año y otro, y siempre el mismo bucle, siempre igual, no cambiaba, ¿no? Hasta que un buen día, afortunadamente, descubrí MicroStation, ¿no? Con MicroStation yo empecé a modelar elementos tridimensionales y ya era capaz de encajar uno encima del otro, con lo cual la velocidad de conocimiento y de entendimiento del proyecto se aceleraron una barbaridad. Y queriendo buscar más profundidad en el dominio de esta tecnología, pues alcancé a conocer a Revit, a Allplan, a Ecosyn, Tekla. En definitiva, alcancé a encontrar BIM y la metodología BIM, ¿no? Bueno, los distintos usos, ¿no?, que nos permite BIM, en definitiva, fíjense que lo que hacen es girar en torno al mismo eje que yo llevé planteando desde el minuto 1, que era intentar conocer y manejar información del proyecto. Inicialmente,
Arranqué con información dispersa, planos de planta, planos de alzado, secciones y presupuesto que tenía que compilar en mi cabeza y llegar entonces a dominar la información, pero a poco que me cambiasen cualquier cosa, un disparate. Tenía que volver otra vez a medir, otra vez a dibujar, etcétera, etcétera. Mientras que con BIM lo que ocurre es que la información está asociada al objeto. El objeto puede cambiar, pero su información siempre está ahí, siempre está controlada y nos actualiza planos, mediciones, etcétera, etcétera. En definitiva, BIM nos permite controlar, ¿no?, mejor nuestro proyecto. Como decía, los distintos usos de la información que nos permiten BIM son muchísimos, ¿no? Aquí pues, he expuesto unos pocos: visualización, coordinación, class detection, etcétera, etcétera. Les he traído 4 ejemplos de aplicación práctica que he puesto en las obras, donde en distintas circunstancias pues, uso distintos usos, valga la redundancia. Comienzo con, voy a darle un poco hacia atrás, 24 viviendas en Tamaraceite. Un edificio de 5 plantas, revestido con composite, una fachada ventilada, 2.200 metros cuadrados aproximadamente de plazo, de superficie, y 12 meses de plazo. Aquí los usos BIM que quiero manifestar son principalmente el de visualización y coordinación entre disciplinas. Yo para este proyecto levanté 3 modelos, uno de arquitectura, otro de instalaciones y otro de estructura, y los combiné. Lo primero que descubrí cuando levanté el modelo de arquitectura es que no podía ser ejecutado tal como decían los planos en DWG. Básicamente porque todas las fachadas exteriores venían revestidas con una fachada ventilada, que necesitaba 120 milímetros de espesor aproximadamente, pero el proyecto solamente disponía 50 milímetros, necesario para que quedase la fachada perfectamente alineada con los edificios colindantes, y eso no podía ser, con lo cual pues tuve que hacer ligeros desplazamientos de la tabiquería hacia el interior, porque la condición de alineación de la fachada, ¿no?, primaba, ¿no? Me pasó lo mismo en este patio, ¿no? Fíjense a la derecha en los planos de DWG de arquitectura, vean el pilar 19 y 20, que son estos dos que señalo aquí, ¿no? Ven cómo hay un pequeño retalle hacia el interior, hacia el patio, para garantizar que el aislamiento térmico y acústico pues, se mantuviese, mientras que en la estructura no se manifiesta mucho. Aquí he hecho un zoom para que se vea un poquito mejor. Bien, cuando modelé la estructura, colocando las armaduras tal como establecen los pórticos número 6, 7 y 3, ¿no?, la armadura de negativo necesitaba para su anclaje mayor longitud de la que decían los planos de DWG, con lo cual ese retalle en los forjados, las fronteras, que aquí en Tenerife guarderas, ¿no?, se llaman, ¿no?, pues tuvieron que hacer una filigrana de mayor dimensión de la que identificaban inicialmente los planos de DWG. Y pasaba lo mismo con la arquitectura. Fíjense cómo sostener ese aislamiento continuo a lo largo de toda la fachada requería de un retalle de mayor volumen, ¿no?, hacia el interior del patio. O sea, no hubiese podido yo construir la obra con los planos originales si no me hubiese apoyado del modelado, ¿no? Aquí les muestro otro caso de interferencia entre las instalaciones, arquitectura y estructura. Fíjense esos 2 patinillos que he señalado en rojo. El proyecto preveía en las plantas tipo segunda, tercera y cuarta que los conductos de ventilación ascendiesen por ese patinillo. Pues tampoco podía ser. En este patinillo de aquí, lo que tuve que hacer es alterar la configuración del forjado reticular, porque no cabían, la verdadera magnitud de los conductos no cabía, 4 no pasaban por ahí. Y en el patinillo inferior me ocurrió que tuve que ingeniármelas para pasar un conducto por uno de los patinillos, el que estaba previsto, pero los otros 2, planta tercera y cuarta, tuve que elegir otro lugar que no estaba previsto para lanzar por ahí los conductos. Y ya por último tenemos otra interferencia entre instalaciones, en este caso fundamentalmente, y la estructura. En este punto, cuando volcamos la arquitectura, nos damos cuenta de que hay 4 aseos, 4 baños coincidiendo justo en este lugar, y todas esas perforaciones que ven, especialmente las que atraviesan el ábaco fuertemente armado,
eran imprescindibles, son imprescindibles para que bote sifónico, bajante de residuales, plato de ducha, etcétera, etcétera, pudieran funcionar el edificio. Claro, yo no podía permitirme el lujo de ejecutar todo el edificio y luego ataladrar donde el fontanero me marcara, porque hubiese destrozado lo que no está escrito. Con lo cual, entonces, lo que hice fue, apoyándome en el modelo, es que levanté por coordenadas, porque el edificio estaba georreferenciado, un plano DWG de cada uno de esos ejes de los conductos. Y el topógrafo, previo al hormigonado de cada forjado, me iba colocando cada uno de esos taladros. El resultado es esto que ven aquí. A la derecha ven lo que el modelo ya estaba representando, donde se tenían que producir las perforaciones, y en la izquierda ven la obra realmente ejecutada. Cada uno de los taladros, como ven, y espacios, están perfectamente dentro del trazado posterior, con lo cual habíamos ganado tiempo y también pues, bastante dinero, sin duda, ¿no? Cifras. ¿Qué ha supuesto esta anticipación para resolver todo este tipo de problemas? ¿Qué me hubiese ocurrido a mí si yo no hubiese hecho ese estudio y haberme apoyado en BIM? Me hubiese tropezado con cada uno de estos incidentes que he visto. Cada uno de los ítems, no tenemos mucho tiempo, cada uno de los ítems he hecho el ejercicio de qué hubiese pasado, cuánto tiempo hubiese invertido, qué gente hubiese movilizado, cuánto hubiese costado. El resumen lo tenemos a la punta abajo, ¿no? Tenemos que, en mi opinión, tenía que haber empleado 30 días laborables de suspensión de actividades y de BIOS para resolver este problema, que suponía un 11,9% del plazo contractual, 12 meses, que no es mucho, y una mínima de 28.600 y pico euros de coste directo. Ni siquiera he valorado cuál es la repercusión del coste indirecto asociado a ese plazo que yo hubiese perdido. Tenemos otro ejemplo que es Oficina de Empleo en Ciudad Alta. Fíjense, en este proyecto, el propio pliego de cláusulas administrativas particulares, que sirvió para licitar y para establecer el contrato, ya nos pedía que hiciéramos un modelo BIM de la obra ejecutada, incluyendo MEP de instalaciones, para su mejor mantenimiento futuro. Fíjense, este modelo MEP que nos piden básicamente es as-built, ya una vez ejecutada la obra, para dejárselo a mantenimiento. Claro, esta es una obra que visualizamos que tenía mucha sensibilidad al punto de vista de las instalaciones y de la arquitectura, ¿no? Y entonces lo que hicimos es que no le hicimos caso al pliego y modelamos todo el proyecto antes, ¿no? El resultado es esto que ven aquí. Este es un poco la envolvente general, plano de cubierta con instalación de máquinas y demás. Esto es toda la instalación MEP del edificio. Esta es una visión mirado desde el suelo al techo. Fíjense que el falso techo está compuesto por unas islas acústicas circulares y en medio de ellas se ven pues, estos circulitos que son luminarias. Y esto es también una vista inferior de la subestructura metálica necesaria para sostener todo este entramado. Cuando finalizamos todo este modelado, lo que hicimos es que citamos a dirección facultativa, a los diseñadores, al promotor y nosotros, y le explicamos el modelo. El uso BIM que yo aquí manifiesto es el de visualización y coordinación con el promotor y diseñadores. Bueno, fruto de esta reunión, el proyecto se modificó sustancialmente. En primer lugar, las máquinas de cubierta pues cambiaron. La enfriadora cambió de lugar, las máquinas que tenemos ahí a nuestra izquierda finalmente terminaron pasándose al interior del edificio. A nivel de protección contra incendios, las circunstancias, las características de este proyecto hacían que los detectores de humo no eran suficientemente eficaces y entonces hubo que prescindir de este sistema de detección e irnos a otro láser para colocarlo justo en la parte superior de los dientes de sierra. Aquí, en cuanto a la arquitectura, la envolvente de las ventanas, que estaba resuelta con composite, claramente demostró que ocupaban un espacio que no satisfacía demasiado los requerimientos del promotor. Y por último, el sistema de sujeción de las islas acústicas y las luminarias. La aparatosidad, el dinero, ¿no?, que tenían que realizar o tenían que desembolsar para toda la subestructura, pues no se ajustaba al presupuesto disponible de todas las cosas que fueron surgiendo después. Entonces, pues hubo que cambiarlo a un sistema de sujeción de cables, que es la imagen inferior, mucho más discreto y, digamos, más amable desde el punto de vista de la arquitectura. Si hablamos de cifras otra vez, hemos hecho el mismo ejercicio.
cuánto nos hubiese costado en tiempo y en dinero ir descubriendo progresivamente, conforme íbamos ejecutando la obra, todas estas interferencias. Pues, como poco, hubiésemos empleado 22 días laborables de suspensión, ¿no? Y hubiésemos tenido un coste mínimo de 21.000 y pico euros de coste directo, un 1,88%, ¿no?, del presupuesto. Los que hacemos edificación, pues sabemos lo complicado que es mantener un punto de resultado. A poco que respires 2 veces más de lo que tenías previsto, se te pierde, ¿no?, todo el resultado. Con lo cual, es importantísimo este logro que hemos tenido con el control de la obra. Les traigo el tercer ejemplo. Reforma integral del pabellón deportivo Chano Melián. Se trata de un edificio existente, una nave a 2 aguas, ¿no?, que tiene pues una remodelación integral. Esta imagen que ven es un renderizado del modelo BIM que levantamos interpretando todo el proyecto, ¿no? Aquí les muestro, este es el modelo visto del exterior. Es de resaltar que la impronta principal de este proyecto es justamente este núcleo de entrada, ¿no?, este elemento, que es un elemento nuevo, conforma la entrada principal de hormigón armado, muro cortina y demás, ¿no? Aquí tenemos una visión de la zona de las gradas ya remodeladas, ¿no?, una sección para ver un poco cómo queda todo el edificio, y estas serían todas las instalaciones MEP. Me gustaría que mirasen justo la zona de vestuarios, una zona de altura de techo un poco compleja, la cantidad de interferencias de instalaciones que tiene este proyecto y la cantidad de líos que se nos iban a presentar si no lo ordenábamos. En este caso, el uso BIM que yo manifiesto es el de idénticamente visualización y coordinación, pero no en este caso tanto con el promotor, sino con los instaladores. Aquí tenemos una vista de la reunión que mantuvimos con nuestros instaladores, ventilación, climatización, fontanería, electricidad, detección, etcétera, etcétera. Les explicamos el modelo, les dimos un visualizador 3D para que pudieran conocer de antemano qué se iban a encontrar, ¿no?, con planos, etcétera, etcétera. Y les puedo decir que la experiencia ha sido magnífica. No hemos tenido ningún problema que no pudiésemos resuelto antes, ¿no? En relación con este núcleo exterior, ¿no?, es importante señalar lo siguiente. Es una pieza principal del edificio, es la entrada principal. Todo hormigón armado y muro cortina, muy discreto. Claro, nosotros aquí no nos podemos permitir el lujo de darle paneles de encofrado a nuestros encofradores y dejar que ellos pues elijan y nos convirtiesen este hormigón visto en un hormigón vistoso. Claro, en ese sentido, entonces, pues contactamos con Ulma, ¿no?, que nos ha, afortunadamente o no, lo hubiésemos podido resolver también con IFC, pero ellos también trabajan con el mismo software de modelado que nosotros, entonces le dimos el modelo nativo y ellos con sus piezas colocaron ordenadamente cada una de las piezas de manera que las juntas, la posición de todos los taladros para la barratividad, etcétera, etcétera, estuvieron perfectamente ordenados a satisfacción de la dirección facultativa y del promotor, y fruto de este modelo pues han surgido planos como estos, planos perfectamente ordenados, diseñados, donde nadie tiene que pensar, se ejecuta lo que está ya previsto. Aquí tenemos otra vista de los planos del núcleo del ascensor, ¿no? Y con la cimbra para el forjado ocurre lo mismo. No podíamos permitirnos el lujo de cuajar todo el volumen con cimbra porque entonces impediríamos el acceso de los vehículos al interior, que todavía tenemos que seguir trabajando. Pues de este modelo, pues Ulma nos ha resuelto perfectamente pues toda la problemática. Aquí vemos planos de secciones y alzados donde se ve claramente que el vehículo en verdadera magnitud tiene el paso asegurado, ¿no? Y esta es otra vista. Me gustaría aprovechar para agradecer a Ulma, desde luego, este gran trabajo que nos ha hecho, Silvia, Pablo, Álvaro, ¿no?, Guillermo, porque sin este trabajo igual hubiésemos tropezado, ¿no?, seguro, ¿no? Si hablamos de cifras, para citar un poco la rentabilidad de este proyecto, no soy capaz de decir cuánto de rentable es. Solamente lanzo una pregunta. ¿Cuánta rentabilidad obtenemos al compartir colaborativamente la información con nuestros colaboradores, subcontratistas y suministradores al desarrollar procesos de trabajo ordenados, coordinados, anticipados y seguros?
ahí lo dejo. Bueno, último ejemplo, bodega Finca Los Morales. Esto es una obra interesante. Se trata de una obra de 1000 metros cuadrados, 500 metros cuadrados de planta de sótano, 500 metros cuadrados en planta superior, 200 metros lineales de muro de hormigón armado, como ven en la imagen, muros de 5 metros en la planta inferior y 6 metros en la planta superior, estructura mixta, porque ven esta estructura metálica de pórticos y vigas, y luego placa prefabricada alveolar para constituir el forjado. En realidad no es una obra compleja, lo podíamos hacer sin problema. La complejidad la añadió el promotor cuando nos vino a decir que teníamos 4 meses para ejecutar esta obra porque la vendimia se le había echado encima. Claro, ahí teníamos que contar con 4 elementos complicados de tropiezo. Teníamos por un lado a los encofradores de encofrado, vertido y desencofrado de hormigón, al equipo de ferrallas, teníamos al estructurista metálico y teníamos después al prefabricador. Y todo esto, además, con el permiso de la carretera. Fíjense, esta obra está en la montaña. El recorrido que tenían que hacer todos los suministros desde el polígono de Arinaga hasta la obra es de 32 kilómetros 700, ¿no?, que tenemos aquí, ¿no?, con la particularidad además que 32 kilómetros en llano pues lo podemos hacer fácil. El problema que teníamos es que arrancamos en la cota 1078 en Arinaga, ¿no?, y terminábamos en la cota 602, habiendo subido primero a la cota 695. Vean cómo los distintos tramos, 300, 400 metros, no grandes distancias de fuertes subidas, fuertes bajadas, y eso con un camión cargado de dimensiones, una carretera estrecha, pues era un problema, ¿no? Con lo cual, lo que hicimos fue que sentamos al diseñador, sentamos al promotor y dijimos, tenemos que cambiar el proyecto. Si queremos cumplir los plazos, todas estas amenazas, todos estos, digamos, contratiempos que nos vamos a tener y mucha interdependencia con varios proveedores, tenemos que eliminarlos. Hay que ir a una solución de prefabricación para que el riesgo se acotase a un único proveedor, ¿no? Bueno, y eso hicimos, nos hizo caso, afortunadamente. Le modelamos todo el edificio exactamente igual, estructura, arquitectura, instalaciones, equipamiento, también le pusimos las máquinas en su sitio para ver que la obra podía ser perfectamente ejecutable, prefabricada, en lugar de in situ, ¿no? Y bien, les he traído un vídeo que muestra un poco el proceso de montaje, ¿no?, breve porque el tiempo, ¿no?, nos apremia, ¿no? Bueno, el vídeo es corto y pueden pensar, ¿esta gente terminó o no terminó? Sí, sí, lo terminamos, ¿no? Miren, aquí vean, ¿no?, las imágenes del exterior, ¿no?, y imágenes también del interior, ¿no? Bueno, aquí lo que pregunto es, ¿cuánta rentabilidad obtenemos al optimizar nuestros procesos, nuestros recursos de costes indirectos por la reducción de plazos? En definitiva, en un mismo año, con este tipo de iniciativas, pues somos capaces de generar más producción con menos tiempo de recursos indirectos. Pero además les diría más en este contrato, ¿no?, expresamente. Fíjense, en esta imagen, ¿no?, vemos un camión, el mismo que vimos en el vídeo, que está transportando 8,67 metros cúbicos de hormigón. Si quisiéramos transportar esta misma cantidad de hormigón en cubas, ¿no?, ya serían 2 transportes. Haciendo el ejercicio de análisis de todos los transportes que hicimos, movilizamos 62 para los pilares, vigas, placas alveolares, etcétera, etcétera. Si este mismo volumen de hormigón lo hubiésemos hecho con cubas, ¿no?, solamente las cubas, hubiésemos tenido que emplear 77 cubas. Con lo cual, frente a 62, ¿no?, supone un ahorro de 19,48%, lo cual el medio ambiente también, ¿no?, pues nos lo ha agradecido, ¿no?
Como conclusión final de esta puesta en aplicación práctica de BIM en la constructora, pues yo digo que la metodología BIM es el medio para que la constructora consiga mejor control en sus procesos, que BIM es el medio para que la constructora haga llegar al equipo de obra información útil y fácil de utilizar. Y por último, que la metodología colaborativa BIM permite a todos los agentes involucrados en el ciclo de vida del activo alcanzar sus expectativas y concretamente a la constructora cumplir sus compromisos contractuales y aspiraciones de cuenta de resultados. Si después de todo esto alguien dice, venga, me has convencido, ¿no? ¿Y ahora cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo implanto la metodología BIM en mi constructora? En mi humilde opinión, lo que tenemos que hacer es pasar por estos tres procesos. Por un lado, invertir en formación, invertir en personas, adquirir software, sin duda, y por último, invertir en procesos, en metodología y, digamos, nuestro propio plan BEP, ¿no? Precisamente no perdiendo de vista que BIM para la constructora no debe ser un fin, no debe ser la moda, modelar por modelar, porque como todo el mundo ya lo hace, pues yo también modelo. Lo que tenemos que analizar es qué queremos, qué necesitamos de los modelos para que nos permitan controlar la información, controlar nuestros procesos y, lógicamente, pues asegurar nuestro resultado que legítimamente nos corresponde. Muchas gracias a todos por su asistencia.